Recording in progress. Buenas tardes, jóvenes estudiantes. Vamos a continuar con la clase de la materia de prostodoncia fija removible. 1. Ya las anteriores clases hemos ido hablando de la introducción de la materia. Hemos hablado de que la materia vamos a realizar restauraciones de prótesis fija, de coronas, de pernos, restauraciones adhesivas indirectas. También en las clases anteriores ya han avanzado los principios del tallado que debemos respetar cuando nosotros realizamos una restauración dentaria. También hemos avanzado qué instrumentales vamos a utilizar para el desgaste de cada pieza dentaria. Y también hemos avanzado una clase ya anterior, las preparaciones biológicas, cuáles son los pasos. Ya ustedes han avanzado que primero vamos a hacer las llaves de silicona, vamos a hacer los surcos de orientación, vamos a hacer el desgaste de la superficie oclusal, vamos a realizar el desgaste de la cara, de las caras proximales, de la cara vestibular, palatina, el terminado cervical, el pulido de la restauración. Vamos a hacer la toma de la mordida, la toma de la impresión, vamos a tomar el color de la pieza dentaria. Ahora nosotros vamos a avanzar el tema de corona completa posterior. ¿En qué consisten las coronas completas posteriores? Como su nombre lo indica, se realiza en el sector posterior, se realiza en premolares y también se realiza en molares, tanto superiores como en inferiores. Ahora, ¿qué es una corona? ¿Qué es una corona? Ya esa terminología también lo hemos avanzado en la introducción a la prótesis fija, pero vamos a volver a repasar. Es una restauración extracoronaria que recubre la parte externa de la corona y va a reproducir, como ustedes pueden ver en la imagen, la morfología de la pieza a tratar. En este caso, el segundo premolar va a darse la morfología al primer molar y al segundo molar, y que va a recubrir toda la corona clínica, o sea, todo lo que se va a ver de la corona, de la parte clínica en la boca, toda esa parte es la que va a sustituirse por medio de una restauración, donde va a requerir la eliminación de tejido dentario. Todo ese tejido que nosotros vamos a sustituirlo, es lo que también vamos a nosotros a hacer el desgaste. Por eso es que cuando se hablaba de los principios del tallado, cuando hablaba Carvajal y decía que había que realizar un desgaste uniforme que tenga que tenga la forma de la pieza dentaria que se había desgastado. Entonces, vamos a avanzar hoy el tema de coronas completas posteriores y también tomando en cuenta los principios del tallado que ya avanzaron. Ahora, ¿en qué casos nosotros vamos a realizar este tipo de restauraciones? Nosotros este tipo de restauraciones la vamos a realizar cuando haya una gran destrucción dentaria, como pueden ver en la imagen, cuando el paciente tenga tratamiento de endodoncia, en piezas dentarias que tengan postes, pernos muñones, en piezas dentarias con coronas que no estén bien ajustadas, en piezas con coronas antiguas que necesiten un cambio de restauración cuando haya una hipoplasia del esmalte. Como pilar de puentes largos también la vamos a utilizar por su alta retención que presentan este tipo de restauraciones. Para soportar una prótesis parcial removible, cuando nosotros vamos a hacer el diseño de los apoyos oclusales, entonces, para que pueda soportar una prótesis parcial removible. ¿En qué casos yo no voy a utilizar este tipo de restauración? Como ustedes han podido observar en esta imagen, este tipo de restauración va a cubrir toda la pieza dentaria, toda la pieza dentaria. Entonces, ¿en qué casos yo no puedo utilizar este tipo de tratamiento?
en piezas vitales con gran remanente dentario, como ustedes pueden ver en esta imagen. No necesita esta pieza dentaria una corona, sino solamente una obturación. En piezas con raíces que sean cortas, en piezas dentarias con movilidad dentaria, en piezas con enfermedad periodontal, está contraindicado si se puede usar algo más conservador, si yo puedo hacer otro tipo de tratamiento y no la corona. Si no necesita una retención y resistencia máxima, no está indicada si no necesita estética. La ventaja de este tipo de restauración es que como va a cubrir toda la pieza dentaria, entonces va a tener alta retención, va a tener resistencia y va a permitir modificaciones de la línea oclusal. Por ejemplo, puede ser que una pieza dentaria esté extruida, por ejemplo, este molar esté extruido, y para que yo le pueda dar un plano oclusal correcto, entonces yo voy a desgastar la cara oclusal y luego le voy a colocar una coronita completa. Puede tener efectos adversos sobre la pulpa y el periodonto. Esa es una de las desventajas. Y luego el cementado es difícil hacer. Después de que se cementa, es difícil hacer las pruebas de vitalidad pulpar. ¿Por qué? Porque este tipo de restauración va a cubrir todas las caras, la cara oclusal, la cara vestibular, la cara lingual, la cara proximal, mesial y la proximal distal. Entonces, ese problema, esa desventaja tiene este tipo de restauraciones. Forma, retención y resistencia. ¿En qué consiste la retención? Evita la salida de la restauración a lo largo de la vía de inserción. La vía de inserción es por donde va a ingresar la restauración y se va a asentar en la pieza donde se ha desgastado. Y la resistencia va a impedir el desalojo de la restauración dentaria en dirección apical u oblicua. Si yo tengo un tallado muy cónico, entonces va a tener varios ejes de inserción, ¿no ve? Si yo tengo solamente lo tallo de forma paralela, o si tiene poca retención la restauración y yo voy a hacer surcos, entonces voy a hacer que solamente tenga un eje de inserción. Contorno. Evitar el sobrecontorneo de la restauración. Si yo voy a hacer, no voy a hacer el desgaste que me está pidiendo, sino voy a hacer menor el desgaste que me está pidiendo, voy a sobrecontornear la restauración, voy a poner, el metal va a ser más amplio, más grueso que lo normal, porque no he hecho el desgaste necesario que me pedía la restauración. Voy a sobrecontornear. Entonces no va a estar bien la restauración, voy a producir una inflamación incisal, una inflamación cervical, una inflamación de la encía a nivel cervical. También puedo producir enfermedad periodontal. ¿Y cómo tiene que ser entonces mi restauración? Tiene que ser de un desgaste de 0,5 a 1 milímetro. En la preparación en coronas metálicas. Ahora, ¿cuáles son los tiempos de la preparación para una restauración? Generalmente, en casi todas las preparaciones tienen el mismo procedimiento, entonces eso no tienen que olvidarse. Primero tengo que hacer mis surcos guías, pero previamente a mis surcos guías, yo tengo que hacer mis guías de silicona de la zona que voy a hacer el tallado. En este caso es un molar, entonces tengo que tomar una impresión de la pieza anterior y de la pieza posterior, de 2 piezas, para hacer la pieza que yo quiero realizar mis guías. Luego de eso voy a hacer mis surcos de orientación, voy a hacer luego la reducción oclusal.
surcos de alineación axial. Estos son mis surcos de alineación axial. Y voy a hacer mi acabado, que va a ser a nivel cervical, y posteriormente voy a hacer evaluación de la pieza dentaria. Cuando digo surcos de alineación axial, me estoy refiriendo a las caras vestibular, palatina, proximal, ¿ya? De eso no se van a asustar si no son términos que también utiliza Rosenstiel. Entonces, primero decimos técnicas constructivas de una corona completa. Uno, voy a utilizar mis guías oclusales. Aquí está mi silicona. En este caso voy a hacer del primer molar, entonces voy a tomar 2 piezas vecinas para tomar mis guías de silicona. Surcos de orientación. Estos surcos de orientación, como está aquí en la imagen, estos surcos de orientación voy a hacer de mi fosa mesial a mi fosa distal. Voy a hacer con una fresa redonda, voy a ingresar 0,8 milímetros, y también con una fresa cónica de extremo redondeado voy a ingresar en la cúspide funcional 1,3 milímetros, y en la cúspide no funcional voy a ingresar 0,8 milímetros. Están los surcos guías en los surcos de desarrollo que se extienden desde la cúspide. El surco guía dice será más profundo en la cúspide funcional, menos de 5 milímetros. ¿No ven? Es lo que les decía. Vamos a ingresar en la cúspide no funcional 0,8 milímetros y en la cúspide funcional 1,3 milímetros. Luego de haber realizado los surcos guías en oclusal, voy a eliminar el tejido dentario que está en oclusal, siempre respetando la anatomía de la pieza dentaria. No estoy haciendo un desgaste horizontal, sino estoy respetando las cúspides palatinas, las cúspides vestibulares, en planos el desgaste. Puede ser la reducción de la mitad de la superficie, como en aquí. He reducido primero la mitad de la superficie, quedando como referencia la otra mitad. ¿Para qué, digamos, esto nos sirve? Para que yo pueda ver cuánto estoy desgastando, si estoy respetando el desgaste que debo realizar. Esta es una forma. Y la otra es que ustedes puedan colocar las guías y se vayan fijando también en oclusal cuánto de desgaste se está realizando, si lo están haciendo de forma uniforme o no lo están haciendo de forma uniforme. ¿Ya? Entonces, para eso nos sirve también las guías de silicona. También esta forma de primero hacer el desgaste de la mitad y luego después recién hacer el desgaste de la otra mitad que faltaría, pero siempre guiándose de los surcos de las guías de silicona. ¿Cuáles son las guías de silicona? Son estas. ¿No ven? Esta impresión que yo voy a tomar. Ya, dice bisel de la cúspide funcional. Una vez que yo he realizado el desgaste de la cara oclusal, voy a realizar el bisel de la cúspide funcional. En este caso, este es un segundo molar inferior. Entonces, de fosa a fosa, yo voy a hacer un ancho bisel. ¿Ya? Casi en inferiores no hay mucho problema de realizar el bisel, pero en la cúspide funcional de primer molar, sí es bien importante realizar, porque si no realizamos este bisel de la cúspide funcional, va a aparentar como si el tallado fuese bien delgado y no va a tener la forma que esperamos. Por eso es importante realizar el bisel de la cúspide funcional. La reducción en las líneas ángulos oclusoaxiales, dice se realiza con la fresa cónica de extremo redondeado. La no realización de este bisal puede dar lugar a una restauración delgada, o sea, se puede notar como una restauración delgada con una morfología que no va a ser la adecuada, ¿ya? Entonces, por eso es importante realizar el bisel. Los surcos de alineación para la reducción axial.
Entonces, cuando yo ya he realizado, he hecho los surcos de orientación, después he eliminado esos surcos de orientación, entre surco y surco he ido eliminando sin pasarme, no solamente ese surco nos está indicando hasta qué lugar yo voy a realizar el desgaste. Ahora nos vamos a ir a los surcos de alineación para la reducción axial, ¿no ven? Entonces voy a hacer 3 surcos, un surco en la parte media, y 2 surcos en la transición entre la cara vestibular y la cara lingual. Ya entonces estos surcos también nos están delimitando cuánto de tejido dentario yo puedo hacer el desgaste. ¿Ya? Vamos a hacer el desgaste de entre 0,5 a 1 milímetro. ¿Ya? 0,5, hay veces lo hacen menos de 1 milímetro el desgaste. Entonces vamos a hacer el parámetro entre 0,5 a 1 milímetro. Aquí está, cuando se está haciendo ya con la turbina, con la fresa de alta velocidad, se está realizando los surcos. Aquí se ha hecho ya los surcos, ¿no ve? Se nota aquí los surcos desde oclusal. Y aquí se está eliminando los surcos. Eliminar el tejido dentario entre los surcos, ¿no ves? El tejido dentario entre los surcos. Tejido dentario entre los surcos. Al mismo tiempo se elabora el chamfer. Al mismo tiempo que yo voy a ir realizando este desgaste, también voy a ir realizando este terminado cervical que va a ser en chamfer. Hay que tener cuidado de no lesionar cuando estamos realizando el desgaste en vestibular, de no lesionar la parte proximal, siempre con cuidado. Ahora nosotros estamos haciendo el desgaste de la cara vestibular. Hay otras formas que primero se hace el desgaste de la cara proximal. Nosotros estamos siguiendo lo que Rosenstiel tiene en su literatura, ¿ya? Pero no hay mucha diferencia. También podemos proceder directamente el desgaste de proximal y luego hacer recién el desgaste de la cara vestibular y palatina. Es una otra alternativa también. Reducción axial proximal, luego de haber hecho el desgaste en vestibular y en palatina, entonces hacemos el desgaste en proximal. Proteger la pieza vecina, la vamos a proteger aquí, vamos a poner la matriz para que no se desgaste la pieza vecina. Ahora, si nosotros desgastamos por un accidente, tendríamos que pulirlas con una fresita de Arkansas y aplicarle flúor a la pieza dentaria para que no haya inicio de caries en esta altura. ¿Ya? Vamos a reducir desde vestibular, vamos a entrar desde vestibular hasta lingual. Desde vestibular hasta lingual se va eliminando con las fresas cónicas finas. Entonces vamos eliminando y también vamos dando el terminado cervical. El terminado cervical, vamos a preparar el chamfer cervical y vamos a, aquí tenemos el chamfer en cervical. Ya este chamfer es liso, no tiene irregularidades y va a tener un ancho de 0,5 milímetros. Debe ser liso y continuo, ¿no? Es continuo, no hay ninguna gradita, no hay ninguna ranurita, nada. Luego de haber hecho el terminado cervical, vamos a proceder al pulido. Vamos a hacerlo con las fresitas de pulido. Luego, si es necesario, vamos a agregarle surcos o cajas para darle más restauración, más retención a la restauración. Siempre después del pulido, constantemente ir refrigerando la pieza dentaria para que no tengamos posteriores problemas pulpares luego del tallado. Aquí tenemos ya, en este caso no ha sido necesario realizar la caja, ¿no? Aquí tenemos el terminado en cervical, aquí tenemos la cara vestibular, aquí la cara palatina, la cara proximal, y el tallado se ha realizado en planos. En muchos casos siempre decimos que el bisel de la cúspide va a ir en la cúspide funcional, pero en el momento del pulido también podemos hacer el bisel de la cúspide en la cúspide no funcional para que toda la restauración quede bien pulidita, no haya bordes agudos. Ahora, ¿qué son las restauraciones de acrílico? Al igual que las restauraciones de metal,
se sigue el mismo procedimiento, solamente que en este caso ya no voy a utilizar yo el metal, sino voy a utilizar el acrílico para la reconstrucción de esa pieza dentaria. Los pasos son los mismos. Vamos a primero tomar las llaves de silicona. Si vamos a hacer para un primer molar, entonces mi llave de silicona tiene que cubrir también el segundo molar y el segundo premolar. Después de sacar mi llave de silicona, voy a tomar 2 llaves de silicona, ¿no ve? Ya les dije en la clase que una tiene que ser para la guía de silicona y la otra tiene que ser para las llaves de silicona. Una para los provisorios y el otro para las llaves de silicona. Entonces, una vez que tengo mi llave, voy a realizar los surcos de orientación de una profundidad de 1 milímetro, y a nivel de las cúspides funcionales, mi surco de orientación va a ser de 1.5 milímetros. Entonces, eso para que me sirva de guía, cuánto tengo que realizar el desgaste. Ahora, el surco de orientación no siempre va a ser de 1.5, yo puedo hacerlo de 1.3, porque al realizar el desgaste ya llego a los 1.5 milímetros que me está pidiendo. En el caso del primer molar, la cúspide funcional serían las cúspides palatinas. Aquí sería, a esta altura. Entonces, hago mis surcos de orientación, hago la reducción de la caro-oclusal, hago el bisel de la cúspide funcional que se va a encontrar entre la caro-oclusal y la cara axial. Voy a hacer un ancho bisel. Voy a hacer el desgaste en proximal, si prefieren, o directamente voy a hacer el desgaste como hace Rosenstiel, en vestibular y en palatino, y luego el desgaste en proximal. Después de ese desgaste voy a realizar el desgaste a nivel cervical. Este desgaste a nivel cervical dándole el terminado en chaflán. ¿Y qué fresa es la que yo voy a utilizar? Voy a utilizar una cónica de extremo redondeado. ¿Ya? Después de haber hecho el terminado cervical, voy a proceder al pulido, y hemos dicho que el pulido lo voy a realizar con fresas de pulido. Las fresas estándar para desgaste son las que tienen la franjita azul, y las fresas de pulido son las que tienen la franjita de color rojo o amarillo. Entonces, con esas voy a hacer el pulido de la restauración. Una vez que he realizado el pulido, entonces yo voy a tomar la mordida del paciente, y también voy a tomar voy a tomar la impresión de esa zona para realizar una corona de acrílico, en este caso, ¿no ve? Como se les está mostrando. Las coronas Wiener posteriores. Ahora, este tipo de restauraciones en comparación de las coronas completas, ¿cuál es la diferencia? En este tipo de restauraciones, como pueden ver en la imagen, lo que está de blanco es porcelana, puede ser acrílico, pero en este tipo de coronas divinas va a tener una cofia de metal. Y en vestibular y la mitad proximal por delante del punto, por 1 milímetro, por la mitad proximal va a estar con porcelana, ¿ya? Entonces, como pueden ver en la imagen, en palatino voy a desgastar 0,6 milímetros, en oclusal, en la cúspide funcional, voy a desgastar de 0,3 a 1.7 milímetros, y en vestibular yo voy a desgastar de 1.3 a 1.7 milímetros. Ya, entonces esas son las coronas Wiener, que van a tener la porcelana por adelante, y por atrás van a tener el metal. Ahora, ¿cuál va a ser la preparación? Igual que las coronas completas, vamos a primero tomar las guías de silicona. Luego de las guías de silicona vamos a hacer los surcos de orientación. Vamos a hacer los surcos de orientación en oclusal, y luego vamos a hacer los surcos de orientación en vestibular, aquí.
Vamos a hacer los surcos de orientación en dos planos, una porción cervical y otra porción incisal. 2/3 cervicales, 1/3 incisal. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto va a ser el desgaste de la cúspide funcional? El desgaste de la cúspide funcional va a ser de 1.5 milímetros y el desgaste de la cúspide no funcional va a ser el desgaste de 1 milímetro. La cara proximal se va a separar con una matriz, la cara vestibular va a haber una reducción de 1.2 a 1.5 milímetros. Vamos a hacer el desgaste en dos planos, en 2/3 cervicales y 1/3 oclusal. Debe extenderse 1 milímetro por detrás, va a extenderse esto va a extenderse 1 milímetro por detrás del punto de contacto con la pieza vecina. ¿No ve? Como ustedes pueden ver aquí en la imagen, no solamente se ha desgastado vestibular, que sería esta parte, sino que se ha desgastado un poco más hacia proximal, cosa que el paciente, si solamente el desgaste es en vestibular, se va a notar el metal, ¿no es cierto? Por eso tiene que ser 1 milímetro por detrás del punto de contacto, que va a ser el color de la pieza dentaria. Voy a realizar mi desgaste hasta ese nivel que he realizado mi surco de orientación. Y el terminado cervical que voy a tener a esta altura va a ser un hombro, y en la cara palatina, el desgaste que yo voy a realizar es con una fresa cónica de extremo redondeado, yo voy a hacer un chaflán. Ese chaflán se va a unir con el hombro, a este hombro también lo vamos a agregar un bisel, y se va a unir con ese bisel para que la restauración posteriormente adapte correctamente. Ya, aquí podemos ver en la imagen, se ha hecho el desgaste de la mitad de la pieza dentaria, ¿no es cierto? En aquí ya se ha eliminado el tejido dentario y en aquí tenemos esta aletita. En algunos casos queda esta aletita, ya, pero en otros casos ya es continuo este hombro con este chaflán, ya no hay esta aletita que ahora se está notando que hay, ¿ya? Entonces, aquí tenemos una preparación para una corona Wiener. Aquí está el terminado, como ustedes pueden ver, es un hombro con bisel. El hombro va a tener, la cara vestibular va a tener un desgaste de 1.2 milímetros y el bisel va a ser de 0.5 milímetros para darle continuidad el bisel con el chaflán. Entonces va a ser algo continuo ya, la restauración. La corona aquí tenemos una corona de porcelana, una corona completa de porcelana. Este tipo de restauración se caracteriza porque va a tener una cofia metálica por dentro y por fuera va a tener la porcelana. Igualmente vamos a hacer los surcos de orientación con una fresa cilíndrica de la restauración en oclusal de 2 milímetros y de la cúspide funcional de la cúspide no funcional de 1 milímetro, de 1.5 milímetros. Las caras proximales vamos a hacer el desgaste de 1.5 milímetros con una troncocónica de extremo redondeado. Y la cara vestibular vamos a hacer una reducción de 1.5 milímetros con una fresa troncocónica de extremo redondeado. La cara palatina también se va a realizar con un desgaste de 1.5 con una fresa troncocónica de extremo redondeado, logrando un terminado cervical. Un terminado cervical puede ser, si utilizamos una fresita cónica de extremo redondeado, un chamfer, o si hacemos con una fresa cónica de extremo plano, vamos a lograr sacar un hombro, un terminado en hombro, ¿ya? Posteriormente, como dice aquí, vamos a hacer el pulido con una fresa de pulido de la restauración.
para luego tomar la impresión de la restauración. Las coronas libres de metal. En este tipo de restauraciones ya no lleva la cofia metálica que hemos explicado que llevan las coronas de metal porcelana, sino que ya está libre, ya no hay esa cofia metálica que tiene. Ahora, ¿en qué casos nos realizamos una corona libre de metal? Vamos a realizarlo cuando necesitamos alta estética, en la cual deben tener un espesor, alta estética y que no se puede notar nada de metal. Entonces, en ese caso, yo voy a optar por este tipo de restauración. Debe tener un espesor, que tenga un espesor uniforme. La desventaja es la desventaja de este tipo de restauraciones, coronas libres de metal, es la menor resistencia que tienden este tipo de restauraciones. Está indicado en zonas de alto compromiso estético. Por ejemplo, en la zona anterior hasta el canino, hasta el primer premolar, ¿no? En esas zonas se requiere alta estética. En esos lugares, entonces sí o sí se hace una corona libre de metal y también a petición del paciente. Y está contraindicado cuando se puede hacer otro tipo de restauración, pero nosotros por verlo más cómodos hacemos este tipo de restauraciones ¿no? Sin respetar el principio del tallado, que sería la preservación de la estructura dentaria. Sin preservar eso, nosotros hacemos el desgaste indiscriminado de la restauración. Ahora, cada una de estas restauraciones la vamos a realizar tomando en cuenta ya todos los temas que nosotros hemos ido avanzando. Por ejemplo, para el tallado de este tipo de restauraciones, nosotros, en primer lugar, ¿qué tipo de retenedor estamos utilizando? Ya hemos avanzado en la clase de introducción a la prótesis fija, que existen 3 tipos de retenedores, ¿no ven? En este caso serían los retenedores extracoronarios, ¿ya? Ahora, ¿qué tipo de instrumental yo voy a utilizar para realizar el desgaste de las piezas dentarias? Para realizar el desgaste de las piezas dentarias yo voy a utilizar una fresita cónica de extremo redondeado de extremo redondeado para realizar el desgaste de la cara vestibular. Voy a utilizar entonces una fresita de extremo redondeado, tal vez también voy a utilizar una fresita, las fresitas de pulido, que luego de haber realizado el desgaste voy a necesitarlas para realizar el pulido de la restauración. Ya que no haya ángulos agudos, sino que todas las superficies estén lisas, pulidas, que no tengamos ningún problema, en el momento de la toma de impresiones. Entonces, una superficie bien pulidita, no va a haber ningún problema cuando se va a realizar la toma de la impresión de esta restauración. Cuando realizamos una corona Wiener, ¿qué tipo de instrumental yo voy a utilizar? Cuando yo realizo este tipo de tallado de una corona Wiener, yo voy a utilizar una fresa cónica de extremo plano para que yo pueda tanto realizar el desgaste de la cara vestibular y en el extremo plano, entonces para que me pueda ayudar a realizar el hombro. ¿Ya? Entonces, aquí tengo en una imagen más grande un hombro con su bisel. Ya, esta es una alternativa. La otra alternativa es que también en la cara vestibular realice mi terminado con una fresa cónica de extremo redondeado para que yo pueda sacar un terminado en chaflán. Y también yo realizaría con una fresa cónica de extremo plano el desgaste en la cara palatina. Ahora, ¿qué tipo de fresa yo voy a utilizar cuando voy a realizar el tallado de una corona libre de metal?
Las fresitas que yo voy a utilizar para esta va a ser una cónica de extremo redondeado. También puede ser una cilíndrica de extremo redondeado y voy a utilizar también una fisura. La fresa fisura, ¿para qué me va a servir en este tipo de tratamientos? Nosotros en este instrumental ya hemos avanzado. La fresita fisura nos sirve para eliminar puntos de contacto, ¿no ve? Entonces, pero si yo voy a utilizar mi fresita fisura o mi fresa aguja a esta altura, yo puedo desgastar la pieza vecina. Entonces, para que yo no tenga ese problema del desgaste de la pieza vecina, lo que yo voy a hacer es proteger a la pieza vecina. Entonces, ¿cómo yo voy a proteger? Voy a utilizar una matriz, voy a colocar en la pieza y voy a empezar a desgastar a nivel proximal. Ya desgasto a nivel proximal, ya entra otra fresa, entonces cambio mi fresita y en vez de utilizar una fresa fisura, ya luego voy a desgastar y voy a hacer el terminado también con una fresa cónica de extremo redondeado. Cuando yo realizo una corona metálica, ¿qué tipo de fresas también voy a utilizar? Como ustedes se han debido de dar cuenta, casi todas las restauraciones de las coronas completas utilizan el mismo material y las indicaciones para todas las restauraciones son las mismas. Solamente cuál va a ser lo que va a cambiar. Lo que va a cambiar va a ser el material que se van a ir usando. ¿Ya? Para todas las coronas completas hemos dicho que se utiliza en piezas que están muy destruidas, y piezas que ya tienen tratamiento de conducto, en piezas que tienen perno muñón. También hemos hablado de que en qué casos están contraindicados, cuando se puede utilizar otro tipo de restauración que sea más conservadora, porque, por ejemplo, pueden ser una restauración indirecta, que antiguamente se las llamaba incrustaciones, pero ahora se las llama restauraciones indirectas, en las cuales solamente se va a sustituir el tejido dentario que le falta al paciente para que se pueda hacer ese tipo de restauraciones, ¿no? Y no ser directamente mutiladores y desgastar las piezas dentarias. Ya ustedes han avanzado en principios del tallado y Schillingburg dice la preservación de la estructura dentaria. Entonces, cuando Schillingburg habla de la preservación de la estructura dentaria, ¿qué está diciendo? Que yo debo preservar el tejido dentario necesario para poder cumplir este principio. ¿Ya? También hemos dicho que una de las ventajas de este tipo de restauraciones es que son retentivas, que tienen resistencia, ¿no ve? Como el desgaste en toda la pieza dentaria y va a cubrir toda la pieza dentaria, entonces difícilmente esta restauración se va a salir. Ahora, si la restauración es alta, no va a haber problema. Lo ideal es que tenga de 4 a 5 milímetros la zona molar, pero puede ser también que el muñoncito sea muy pequeño. Entonces, en esos casos tenemos que buscar medios auxiliares de retención. Esos medios auxiliares de retención son la caja, son los surcos que se van a ir realizando. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la desventaja de este tipo de restauraciones? La desventaja es que pueden producir efectos adversos en la pulpa y en el periodonto, y luego de ser cementados ya no podemos ver la vitalidad de la pieza dentaria. Hemos hablado de la retención, de la resistencia. Hemos dicho que es importante que solamente la restauración tenga un eje de inserción para que pueda entrar y salir. Si es muy cónica, si está inclinada, si la fresa no hemos tomado en cuenta los criterios de utilizar la fresa paralelo al eje de inserción, entonces vamos a tener varios ejes de inserción. Entonces, para evitar eso, tenemos que hacer el desgaste, en especial de las caras axiales, en función al eje de inserción de la restauración. Ya hemos dicho también que el contorno debe ser a la pieza natural que tenía la restauración.
Si la restauración tenía en proximal 1 milímetro y 1 milímetro se ha desgastado, entonces nosotros tenemos que sustituir 1 milímetro. Ya, pero siempre devolviéndole la forma, ¿no? Que haya puntos de contacto si hay piezas vecinas. También cuando hablamos de contorno, debemos tomar en cuenta que el terminado cervical debe ser liso, uniforme. Y también hablamos de que todas las superficies deben estar pulidas. ¿Ya? Y el terminado cervical, aunque en algunas restauraciones como la corona Wiener, vamos a tener un terminado cervical en vestibular que va a ser en hombro, bisel, y en palatino que va a ser chaflán. También se puede hacer en un chaflán profundo, en la corona Wiener, ¿no? En este caso, por ejemplo, el terminado es en chanfer. Los tiempos de preparación para las coronas metálicas, para las coronas de acrílico, los pasos son los mismos, solamente en algunas restauraciones lo que se va a ir desgastando es lo que va a ir variando, pero en coronas acrílicas, en coronas de acrílico, en coronas metálicas, el desgaste, el procedimiento también, los tiempos de preparación son los mismos. ¿Ya? En todas las preparaciones siempre vamos a realizar los surcos, las guías oclusales, y luego vamos a hacer el desgaste de la cara, los surcos de orientación, y luego la reducción de la cara oclusal. ¿Ya? En caso de las coronas completas, el desgaste, también no nos tenemos que olvidar que cuando realizamos el desgaste de las piezas posteriores, no tenemos que olvidarnos del bisel de la cúspide funcional. Este bisel de la cúspide funcional, como les estaba explicando, en inferiores se encuentra en la cara vestibular y en la cara oclusal. ¿Ya? Y en piezas superiores se va a encontrar en las cúspides palatinas. ¿Ya? Y el procedimiento de los tiempos de preparación son los mismos, no tienen que olvidarse. Primero son los surcos de orientación, la reducción de la cara oclusal, la reducción de la cara oclusal, el desgaste en proximal, tal vez que está adoptando la cátedra, pero si ustedes leen el librito de Rosenstiel, hace los surcos de las caras axiales en vestibular, y también en palatino. Y posteriormente recién hace el desgaste de la cara proximal. ¿Ya? Aquí está nuestra guía de silicona, como les estaba explicando, y tenemos aquí los surcos de orientación. Estos son los surcos de orientación que vamos a hacer en las caras axiales, en las caras libres. ¿Ya? Y para un mejor control del desgaste que estamos realizando, primero vamos a hacer el desgaste de la mitad de la preparación. Aquí ya tengo el desgaste de la mitad de la preparación para comparar con el lado que no he realizado el desgaste. Como les explicaba, el bisel de la cúspide funcional en inferiores se encuentra en la cúspide vestibular. Los surcos de alineación para la reducción axial. ¿No ve? Entonces aquí voy a realizar 3 surcos para empezar a hacer el desgaste de la cara vestibular y de la cara palatina. ¿Ya? Primero voy a reducir la mitad de la pieza dentaria para ir viendo cuánto de tejido dentario he desgastado y si he desgastado de forma uniforme la restauración. Solamente en este tipo de restauraciones la diferencia sería en las coronas Wiener. Las coronas Wiener son un tipo de corona completa, pero solamente que en la cara vestibular y la mitad proximal por detrás del punto de contacto va a ir la porcelana. Y el metal en este tipo de restauraciones va a ser más delgado. ¿Ya? Esa es la diferencia.
Y también una ventaja de este tipo de restauraciones es que también podemos devolver los ejes, podemos devolver los planos oclusales, ¿ya? Y la desventaja es también que podemos hacer tanto el desgaste que podemos volverlo más frágil a la pieza dentaria. Ya entonces en este tipo de restauraciones vamos a hacer más desgaste en la cara vestibular de 1.2 hasta 1.5 milímetros en vestibular y 1 milímetro por detrás del punto de contacto. Ahora, ¿cuál va a ser el terminado de este tipo de restauraciones? El terminado cervical en palatino va a ser un chaflán y en vestibular, si hacemos con una fresita cónica de extremo plano, el terminado va a ser en hombro y también se lo va a biselar para darle continuidad al chaflán. ¿Ya? Entonces, si nosotros preguntamos en el examen qué terminado tiene la corona Wiener, ustedes van a decir en palatino, en la mitad proximal, chaflán, y en vestibular va a tener un terminado en hombro bisel, en la cara vestibular y la mitad proximal en la mitad proximal. Eso si realizo con una fresita cónica de extremo plano. Ahora, si yo realizo con una fresita cónica de extremo redondeado, entonces toda la restauración va a tener un terminado cervical en chaflán. Entonces, como conclusión, podemos decir que este tipo de restauraciones son muy retentivas y que son ideales para utilizar también en puentes largos, ¿ya? Y está indicada en piezas que están muy destruidas, pero que no tengan enfermedad periodontal y no tengan movilidad dentaria. El uso de cada material va a ir en función del requerimiento de la pieza dentaria y en función de la petición del paciente que va a realizar. Hay pacientes que quieren muy estético, entonces tal vez vamos a optar por una coronita de metal porcelana en función de la oclusión también del paciente, o tal vez de una corona libre de metal, o tal vez, según la economía, también por una corona completa de metal. ¿Qué ventajas más tiene este tipo de restauraciones? La retención, la resistencia, eso en función también de que el muñón tenga unos 4 milímetros, ¿no? Si el muñón es también muy pequeño, entonces la restauración tiende a no tener mucha retención, ¿no ve? Entonces siempre ver cuando se realiza el desgaste de una pieza dentaria, si la pieza dentaria es grande va a tener un buen pronóstico porque el muñón también va a ser nomás grande. Pero si el diente es muy pequeño, entonces nosotros al realizar el desgaste que vamos a realizar en oclusal y en las caras proximales lo vamos a volver muy pequeño a la restauración y esa restauración no va a tener mucha retención y resistencia. Entonces, todos esos detalles tenemos que tomar en cuenta a la hora de ver qué tipo de restauración vamos a hacer a nuestro paciente. Y en lo posible no optar, digamos, por nuestra comodidad a una corona completa, sino siempre ver y respetar la preservación del tejido dentario. Si hay otro tipo de restauraciones que se puede realizar al paciente, entonces hacer ese tipo de restauración y no hacer directamente una corona completa, sino tomar en cuenta todas las indicaciones, las contraindicaciones, las ventajas y las desventajas que ofrecen las coronas completas para cada tratamiento. Les voy a dejar el libro de Rosenstiel para que puedan leerlo para la parte práctica y también, por favor, una repasada a las diapositivas que se han mostrado en el día de hoy para la práctica de laboratorio. Muchas gracias por su atención.